Bienvenidos sean todos ustedes a esta mesa de diálogo sobre competencias para el futuro diseñador en el marco del 10º aniversario de la revista Sincografía. Tengo el agrado y el gusto de presentarles a nuestras panelistas que nos acompañan el día de hoy. Tenemos a la maestra Edén Patricia Calvillo Martínez, a la doctora Susana Rodríguez Gutiérrez y a la maestra Mónica del Carmen Aguilar Tobín. Me voy a permitir leer una pequeña semblanza, currículum de lo que hacen ellas en su trayectoria profesional, académica. Voy a comenzar con la maestra Edén Patricia Calvillo Martínez, quien es doctorante del doctorado en Ciencias de la Universidad Autónoma de Coahuila, maestra en Ciencias con orientación en Gestión e Innovación del Diseño por la Universidad Autónoma de Nuevo León y licenciada en Diseño Gráfico por la UADC, ¿no? Que viene siendo la Universidad Autónoma de Coahuila. Su pasión por la investigación está centrada en la creatividad, en la investigación en diseño y la formación del diseñador, áreas que han nutrido su labor docente desde su incorporación en 2015 en la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Coahuila, con una trayectoria multifacética. Ha trabajado en diversas áreas de diseño, incluyendo la gestión y la producción. Actualmente se desempeña como secretaria académica y profesora investigadora de tiempo completo en la misma facultad. Forma parte del claustro académico de la maestría en arte y diseño, donde imparte clases y contribuye como asesora y directora de tesis. Además, es miembro activo del cuerpo académico Expresión Visual, donde colabora en proyectos que impulsan nuevas perspectivas en el diseño y creatividad. Su compromiso con la academia y la investigación refleja su interés en contribuir al crecimiento del campo del diseño, formando generaciones de estudiantes con un enfoque innovador y creativo. Bienvenida, maestra Edén. Damos también paso a leer su semblanza de la doctora Susana Rodríguez Gutiérrez, quien es doctora en Artes y Diseños por la Universidad Nacional Autónoma de México, con línea de investigación en Comunicación Visual y Semiótica Aplicada de Tecnologías Emergentes. Maestra en Diseño Gráfico y Comunicación por la Universidad Iberoamericana en Tijuana y licenciada en Diseño por la Universidad Xochicalco. Su trabajo se centra en la articulación entre diseño, narrativa visual e innovación tecnológica, con énfasis en diseño inmersivo, interfaces interactivas y modelos de mediación educativa. Ha participado como ponente en foros nacionales e internacionales y en procesos de acreditación y reestructuración curricular en programas de diseño gráfico. Cuenta con publicaciones y arbitrajes en semiótica, metodologías de gestión de proyectos y tecnologías aplicadas al diseño. Es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Baja California. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores SNI. Está en el cuerpo académico Diseño y Comunicación y cuenta con un reconocimiento de perfil PRODE vigente. Es miembro del Núcleo Básico de Posgrados en Arquitectura, Urbanismo y Diseño de LOAPC. Y por último, tengo el gusto de presentar a la maestra Mónica del Carmen Aguilar Tobín, quien estudió la licenciatura en Diseño Gráfico en la Universidad del Noroeste y la maestría en Educación en la Universidad del Valle de México. Desde 1999 es docente en la Universidad de Sonora, es parte del equipo docente fundador y primera coordinadora de la licenciatura en Diseño Gráfico en la Universidad de Sonora y cuenta con experiencia en diseño curricular y en evaluación educativa. Se desempeña en las áreas de diseño y su composición y teórico-metodológica. Sus líneas de investigación son el significado de la representación gráfica en el campo del diseño y la aplicación del diseño universal al diseño gráfico. Como resultado de sus trabajos de investigación, ha publicado varios capítulos de libros y artículos en revistas indexadas. También ha coordinado algunas publicaciones. Pertenece a comités editoriales internacionales de publicaciones periódicas sobre diseño gráfico y es árbitro en publicaciones indexadas internacionales. Sean todas ustedes muy bienvenidas a este foro donde vamos a estar compartiendo diferentes opiniones y para ello me permito comenzar con una serie de preguntas. Una de las primeras preguntas con las que comenzaríamos sería,
Bueno, estaré dirigiendo a ustedes así en cada una de ellas para que nos hagan el favor de compartir sus respuestas y las podemos estar complementando. Siéntanse con la libertad, si alguien quiere hacer un comentario al respecto, de participar y nutrir cada una de estas preguntas. La primera pregunta es para la doctora Susana y consta en: ¿debe el diseñador gráfico del futuro ser un diseñador sensorial, multisensorial? La escuchamos, doctora Susana. Sí, buenos días, qué gusto compartir con personas tan talentosas y bueno, agradezco muchísimo a la doctora Cintia por haber considerado mi participación en esta mesa. Respecto a la pregunta, estuve analizando el tema de lo multisensorial, que en la actualidad tiene mucho que ver con dos términos desde mi experiencia y en el contexto donde nos movemos, ¿no? La tecnología nos ha dado pie a que podamos inmiscuir, digamos, más de uno o dos sentidos a la vez. Entonces, yo no pondría la palabra debe, yo pondría la palabra como posibilidad de que el diseñador ampliara a estos panoramas considerando la tecnología y todas las necesidades, digamos, neurodivergentes, ¿no? Que sería otro tema a tratar en esta mesa. Entonces, no podemos desligar un tema del otro porque la tecnología nos da pie a vivir estas experiencias multisensoriales donde el diseñador es posible que esté capacitado y mejor capacitado para una competitividad y tratar de resolver o sumar a, digamos, a una construcción de conciencia en ese sentido, ¿no? Podemos irnos a temas sociales o temas publicitarios. En la actualidad, este tema de la multisensorialidad lo vemos ya en las marcas, en las tecnologías inmersivas, por mencionar algunas, pues Adidas, Absolut, marcas muy, digamos, globalizadas y de primer mundo, que ellos empezaron desde el 2010 y un poquito más atrás, ¿no? Ahorita nosotros estamos abordando los temas, pero es algo que ya se viene utilizando. Pero bueno, llevado al mundo actual, creo que pues nada se debe, más bien en la experimentación y en la mejora de la formación del diseñador, sí es necesario considerarlo, ¿no? Esto de la multidimensión implica preparación también para el docente que está ahora frente a grupo. Hay una necesidad de actualización constante y además por la eh, mediatez, digamos, de la tecnología. Y en otro sentido, y contraponiendo esta idea de la mediatez, el análisis crítico y el análisis consciente del estudiante en este tipo de eventos multisensoriales, ¿no? Y digo eventos porque son momentos construidos para ello. Podemos nosotros ya tener museos interactivos donde aparte de los sentidos, pues puede estar todo el cuerpo inmerso, ¿no? En esa multisensorialidad. Y entonces yo sí pondría eso en la mesa, ¿no? La constante formación, no el deber, sino la posibilidad de ampliar estos campos de acción del diseñador y el unión de la tecnología y lo que es la neurodivergencia, que más adelante vamos a abordar el tema. Entonces, sería como esa cápsula completa lo que podría aportar en ese sentido. Agradezco mucho, doctora Susana. Me gustaría si nos puede apoyar, maestra Mónica, a complementar un poco de esta pregunta. La vuelvo a comentar. ¿Debe el diseñador gráfico del futuro ser un diseñador sensorial, multisensorial? Hola, pues igual agradezco la invitación. Un gusto estar aquí con estas compañeras. Y en respuesta a esto, pues sí, efectivamente, yo creo que una de las consecuencias, por llamarla de alguna manera, de estos avances tecnológicos a los que nos estamos enfrentando, pues vuelven al diseñador un comunicador prácticamente, ¿no? Entonces, si nosotros nos basamos en que la comunicación humana no es únicamente visual, sino la comunicación es precisamente multisensorial, pues es necesario, o podemos ver necesario que el diseñador expanda su campo de acción, ¿no? Hasta pues otros sentidos. Eh, y precisamente atendiendo cuestiones como una
diversidad o una inclusión cognitiva, pues uno de los primeros consejos es precisamente pues redundar en varios medios o en varios sentidos como una estrategia de comunicación. Entonces yo creo que es una pues competencia prácticamente necesaria, ¿no? En donde el diseñador va a trabajar o va a comenzar a trabajar no nada más con lo visual, sino con sonidos, con movimientos, con tactilidad y como una, como lo mencionaba la maestra Susana ahorita, la doctora Susana, una experiencia completa de comunicación. Ahorita está en boga, vamos a decir, las experiencias inmersivas en donde no nada más vamos a un museo a visualizar un cuadro, sino pues es prácticamente sumergirse y sentir a veces el cuadro en muchos aspectos, ¿no? Con muchos sentidos. Entonces, sí, el diseñador en determinado momento se tendría que volver una especie de, eh, pues de arquitecto sensorial en donde tiene que diseñar estas experiencias para muchos sentidos, no nada más atenernos precisamente a la comunicación visual, ¿no? Sino complementar. Ahora, pues tampoco necesitamos un diseñador que sea especialista en sonido o que sea especialista en otras cosas, sino que sea abierto y consciente y sea capaz de trabajar con otras disciplinas también. Eso es importante como aclararlo, que no vamos a hacer o no vamos a formar ingenieros en otras especialidades, sino que el enseñarles a aprender a trabajar con otros sentidos. Perfecto, agradezco mucho, maestra Mónica, su intervención. Digo, nos suma los conocimientos, complementamos y estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Ahora paso a la siguiente pregunta, donde me gustaría la maestra Eden nos apoyara. La pregunta sería, ¿cuáles competencias se deberían desarrollar para valorar y aplicar, diseñar en un mercado globalizado? Adelante, maestra Eden. Muy buenos días a todas. Gracias de nuevo por la invitación. También me siento muy gustosa de estar compartiendo esta mesa con ustedes. Muchas gracias. Pues desde mi experiencia en la investigación de la creatividad, en la formación del diseño, voy a defender la habilidad de la creatividad como una característica indispensable en los diseñadores. Y en específicamente hablando de la creatividad, que tiene varias competencias que la nutren, podría resaltar la sensibilidad perceptiva, la sensibilidad a los cambios y a la cultura, por ejemplo, que el diseñador debe comprender cómo se están interpretando los significados, los mensajes y las problemáticas, cómo se están viviendo en este mundo globalizado. Además de globalizado, es altamente tecnológico. Estamos en una era de automatización donde se ha resaltado que las máquinas difícilmente en el corto tiempo pues emularán la creatividad y la inteligencia emocional y la gestión de estas habilidades más blandas que la parte técnica, ¿no? Entonces creo que el diseñador del futuro debe centrarse en potenciar la creatividad y la inteligencia emocional. Aunado, hay que desarrollar también las habilidades investigativas, ¿no? Este pensamiento crítico, detectar problemas, el análisis, la síntesis y todas estas partes que involucra el llevar a cabo un proceso de investigación. Porque para poder diseñar para este mercado globalizado hay que entender, comprender y conocer los contextos culturales que se están generando y que son distintos en todo el mundo, ¿no? Entonces, yo resaltaría esta parte del pensamiento crítico, la capacidad de investigar para comprender los fenómenos. Y bueno, pues un diseñador creativo en un contexto global es aquel que puede investigar, interpretar, traducir las realidades culturales en propuestas significativas. Entonces, concluiría que en un mundo globalizado, pues la creatividad del diseñador consiste en tender estos puentes en las culturas y pues que es sumamente importante en su desarrollo. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Eden. No sé si nos gusta apoyar a la doctora Susana a complementar. Vuelvo a dar lectura a la pregunta, ¿cuáles competencias se deberían desarrollar para valorar y aplicar
diseñar en un mercado globalizado? Adelante, doctora Susana. Sí, escuchaba a la maestra Eden, con atención, y uno de los puntos, pues no voy a decir que más, pero sí relevante en este caso es el trabajo intercultural. Nosotros pues estamos en una franja fronteriza importante que es Tijuana-San Diego, y hay un fenómeno, de diseño bien curioso, ¿no? Hay que atender, o sea, no somos únicos. Aquí, esto es un filtro, ¿no? De gente que se va quedando, que quiere cruzar a Estados Unidos. Y pues tenemos gente de todo el país, gente de Centroamérica, gente pues de toda la, pues franja de América en general. Por ahí podemos ver ya hasta haitianos, ya tienen tiempo por acá. Y es el diseñador, un eje, fundamental en la comunicación, como lo decía la maestra Mónica, y que no se nos olvide eso. O sea, una de las funciones principales del diseñador es comunicar con responsabilidad, creatividad, pero otro detalle ahora es la innovación. Y la innovación a veces la entendemos mal como tecnología o sinónimo de tecnología, y no lo es. También vienen estrategias de comunicación y trabajo intercultural, trabajo en equipo multidisciplinario, que nos ayudan a construir una solución de comunicación, digamos, más asertiva, ¿no? Y regreso a las aulas y a las instituciones, porque pues obviamente desde ahí trabajamos. La apertura debe iniciar desde los docentes, desde quienes trabajamos adentro, construyendo estos puentes que comenta la maestra Eden, desde el trabajo estratégico, como yo como diseñadora, con el ingeniero, con la psicóloga, con la educóloga, y ahora lo intentamos en estos inicios de laboratorios que tenemos acá en UABC, de innovación, por lo menos en las áreas del diseño, y se complejiza, ¿eh? Desde adentro hacia afuera. Entonces, sí creo que uno de los puntos a trabajar, pero así como de inmediato, es ese, el trabajo en equipo, pero con criterio abierto a que pues no es más relevante la opinión del ingeniero, del médico, del diseñador, más bien sumamos en este puente de conocimientos y experiencias para construir esta competencia globalizada del que nos comenta la doctora Marcela, ¿no? Entonces, yo sí considero que es desde nuestro pequeño nicho hacia el estudiante y hacia la comunidad, ¿no? Sí la innovación, sí la interculturalidad, y otra de las cosas también ahorita que se nos complejiza con la inmediatez es la tecnología, las IAs, todas estas, bien lo dice la palabra, ¿no? Emergentes, van saliendo, saliendo, saliendo. Cuando tú ya pagaste una IA, ya se venció y hay que pagar la que sigue, ¿no? Entonces, creo que ahí también radica la creatividad de la que habla la maestra Eden, y la cosa de ser estratégicos, o sea, vamos a aprender a solucionar y que lo otro sea solo una herramienta, ¿no? Entonces sería lo que yo sumaría a esa respuesta. Muchísimas gracias a las dos por su intervención, muy valiosas sus opiniones y creo que complementa bastante bien la pregunta. Ahora pasaremos a otra pregunta donde me gustaría que la maestra Mónica nos apoyara. ¿Cómo diseñar para para la neurodiversidad y discapacidades cognitivas complejas? Adelante, maestra Mónica. Gracias, maestra. Bueno, como decía hace ratito, ¿no? Cuando nosotros estamos diseñando para neurodiversidad, primero tenemos esta cuestión de que se maneja tanto de la inclusión. A veces cuando estamos diseñando para discapacidades cognitivas que son un poquito complejas, por llamarlo de alguna manera, caemos en lo marginal, es decir, porque hacemos diseños especiales para, ¿no? Entonces, si estamos hablando en términos de inclusión, yo creo que lo correcto es precisamente diseñar para todos, no nada más para unos o para otros, o para los que tienen una discapacidad o los que tienen otra o los que tienen una neurodivergencia, sino las premisas de diseño que fueron impulsadas por Ronald Mace precisamente en cuestiones de diseño universal es diseñar para todos, ¿no? No hacer diseños exclusivos para, ¿no? Entonces, una de las cuestiones de cómo diseñar para estas neurodivergencias serían cuestiones como lo mencionaba hace rato, de llegar a través de diversos canales, es decir, tener una redundancia de canales
¿Por qué? Porque hay gente que es más visual, hay gente que es más auditiva, hay gente que es más gráfica, hay gente que es más abstracta, etcétera, etcétera. Y no nada más con neurodivergencias. Todos tenemos inteligencias diferentes y tenemos distintas maneras de aprender, de percibir, etcétera, ¿no? Entonces, una de esas premisas es precisamente el ser redundantes a través de los distintos sentidos y de los distintos canales. Otra cuestión muy importante, yo creo, sería reducir la carga cognitiva del diseño, es decir, segmentar un poco la información para que no sean muy saturadas o cuestiones muy saturadas y no sobrecargar este conocimiento o esta comunicación o este mensaje que se está tratando o de hacer llegar, ¿no? Y pues dentro o junto con esta poca o reducida carga cognitiva, podríamos hablar también de claridad del lenguaje, de información muy estructurada, muy ordenada, para tener un orden de fácil percepción y fácil eh, asimilación de esa información, ¿no? Entonces, otra cosa muy importante que se maneja mucho, por ejemplo, la Declaración de los Universal de los Derechos de las Personas con Discapacidad, manejan una frase muy contundente que dice: nada para nosotros sin nosotros. Y a esto nos referimos cuando nosotros estamos tratando de diseñar para las neurodivergencias, pues integrarlos al diseño también. Las pruebas de los usuarios que sean con ellos, no que sean con una persona que no tiene nada que ver con el perfil del usuario al que nos estamos dirigiendo, ¿no? Muchas de estas soluciones de diseño fallan precisamente porque se evalúan solo desde la perspectiva del diseñador o solo desde la perspectiva del cliente, sin tomar en cuenta los perfiles cognitivos. Entonces yo creo que eso sería una de las cuestiones más importantes, ¿no? Entonces, no nada más esto sería una cuestión ética, es una oportunidad de innovación, es una oportunidad como esas, repito, ¿no? Las experiencias inmersivas que se manejan son redundantes en los canales de comunicación, son diseñadas para, o sea, las disfruta tanto un usuario con una neurodivergencia como el usuario sin ella. Entonces, son informaciones muy simplificadas, muy estructuradas. Yo creo que ese es un muy buen ejemplo de un tipo de diseño para eso, ¿no? Entonces, cambiar un poco esta lógica tradicional que tenemos nosotros en el diseño y el estar pensando en los usuarios promedios ya no es el paradigma, ¿no? Sino hay que comenzar a diseñar para la variabilidad humana, para todo ese abanico que podemos tener de usuarios, ¿no? Entonces así vamos a construir lo que son los entornos más inclusivos, más accesibles y pues cada vez tenemos más una sociedad diversa cognitivamente hablando y nuestros diseños, independientemente del tipo de diseño, obviamente van a funcionar de una mejor manera cuando hacemos este tipo o tomamos en cuenta este tipo de parámetros, ¿no? Muchísimas gracias, maestra Mónica. Muy, muy interesante lo que nos comenta. Gracias, doctora Susana. Voy a continuar con una pregunta más y me gustaría que me apoyara la maestra Eden. ¿Cómo formar diseñadores capaces de visualizar problemas complejos? Y cuando hablamos de problemas complejos, hablamos, por ejemplo, de clima, salud, migración, en lugar de solo crear soluciones estéticas aisladas. Adelante, Gracias. maestra Eden. Sí, bueno, pues formar diseñadores para el futuro, desde hablando de esta formación, de entender los problemas complejos, sí es retador, es transformar la visión de la educación, no nada más de que el diseñador solucione problemas, sino que también comprenda que ya no estamos en problemas aislados, ¿no? Como mencionas, estamos hablando de problemas que se le considera complejos porque intervienen bastantes y distintos factores en cómo se generan y en cómo se deberían de abordar. Esto se une un poco también a
a la respuesta anterior de la doctora Susana que hablaba de la interdisciplina y la multidisciplina, ¿no? Es saber trabajar con otros expertos y con otras áreas para poder abordar estos problemas que no se solucionan desde una trinchera nada más, ¿no? Entonces el diseñador tiene que ser capaz de comprender que los problemas están inmersos en un contexto y que están, que participan varios factores para ello, ¿no? O sea, entonces poder estar abiertos a interactuar con otros para poder resolverlos. Entonces aquí también se tendría que resaltar mucho la capacidad de investigación, la interpretación, el pensamiento sistémico, el pensamiento crítico, el pensamiento complejo, las estrategias que mencionaba también la doctora Susana, donde debemos ser más estrategas también y incluirlo a esta resolución y comunicación que hacen los diseñadores, ¿no? Entonces, cuando los estudiantes desarrollan esas capacidades, pues el diseño deja de ser solamente algo que hace cosas bonitas o que le da vida o forma a algo, y sino que interpreta y hace visible la complejidad del mundo también. O sea, también nuestra labor sería, como diseñadores, es que se comprendan estos problemas, o sea, comunicar esos problemas también y no nada más la resolución del problema, ¿no? Entonces, tenemos esa doble labor o doble responsabilidad. Y bueno, pues formar diseñadores para el futuro no significa entonces enseñarles solo a producir soluciones visuales agradables o estéticas, sino a desarrollar su creatividad para comprender y visualizar estos problemas complejos del mundo. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Eden. Totalmente de acuerdo con usted. Para concluir esta mesa de diálogo, me gustaría cerrar con una pregunta más. A ver si la maestra Mónica nos puede apoyar en cómo enseñar al diseñador a aprender de forma autónoma en un ecosistema donde las herramientas caducan cada determinado tiempo. Adelante, maestra Mónica. Gracias. Yo creo que sería un poquito la cuestión de volver a las bases del diseño, porque con la inclusión o con la intervención de la tecnología en el diseño, de repente las escuelas o las universidades en cierta parte de su currículum se volvieron capacitadoras de software, ¿no? Entonces, el punto medular del diseño, pues, es que el estudiante tenga toda esta capacidad para, pues, no perder el foco del diseño, aprender a diseñar independientemente de la herramienta que esté utilizando y tener muy en cuenta estas cuestiones de el pensamiento del diseño, la cuestión de resolución de problemas, etcétera, etcétera, un poco lo que hablaba ahorita la maestra Eden, ¿no? Tenemos una obsolescencia aceleradísima de las herramientas, de tal modo que si yo al alumno o al estudiante de diseño comienzo a enseñarle a operar un software, para cuando él salga, ese software está completamente obsoleto. Entonces, lo que tenemos que aprender a hacer es que el alumno tenga la capacidad o adquiera la capacidad de un aprendizaje autodirigido, que sea gestor de su propio aprendizaje, es decir, enseñarles este término que estuvo tan de moda un tiempo, que aprendan a aprender, ¿no? A resolver sus problemas de necesidades de aprendizaje para que tengan unas herramientas de exploración tecnológica, es decir, ubicar el problema y saber con qué tipo de herramienta lo pueden resolver, no nada más abrir un software y esperar que el software les resuelva o les detecte incluso el problema de comunicación, ¿no? Entonces, esas metodologías de exploración tecnológica, tenemos ahorita la ventaja de las culturas del aprendizaje en la red. Cuando nosotros vamos a enseñarle algo al estudiante, el estudiante ya vio un video, un tutorial y ya puede o sabe resolver el problema a veces, ¿no? Entonces, aprovechar este intruso que tenemos en el aula, por llamarlo de alguna manera, para que lo utilicen como una herramienta de aprendizaje y que sean muy conscientes de que ellos tienen que resolver estos problemas de aprendizaje en cuanto a buscar información,
También tiene que tener una capacidad, por ejemplo, para discernir y para poder evaluar sus fuentes de información, aprender basados en una experimentación, documentar sus procesos, lo que son los fundamentos del diseño y las metodologías de trabajo. Yo creo que eso sería como la base que les pueda llevar a tener un aprendizaje absoluto para poder discernir cuáles serían estas herramientas que pueden o no pueden utilizar o que van a tener un ritmo permanente, vaya, de aprendizaje en el que pues tienen que estar al día y tienen que estar actualizados, ¿no? Totalmente. Pero pues básicamente yo creo que sería eso, fomentar y tratar de que adquieran la competencia o la capacidad de aprender a aprender, yo creo. Agradezco muchísimo, maestra Mónica, a todas por sus aportaciones. Ha sido una mesa donde el diálogo ha sido muy enriquecedor para todos nosotros y para todos los que nos escuchan. Con esta pregunta damos por terminada esta mesa, agradeciendo a cada una de ustedes por su visión sobre este tema y que hayan compartido con nosotros su experiencia. De verdad, muchas gracias por aceptar la invitación para formar parte de esta mesa que, como su nombre bien lo dice, era buscar el diálogo. Agradezco. Muchísimas gracias, doctora Susana, maestra Mónica, maestra Eren. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, maestra.